es único el INEGI. Constitucionalmente es el único organismo facultado para realizar censos nacionales. Nadie más puede producirlos. Y desde ahí ya estamos hablando de un diferenciador muy importante. Alguien me preguntaba, ¿y cuántos rayados y cuántos tigres hay? A lo mejor es importante la pregunta para saber, pero no es de interés nacional. Obesidad infantil, hay mucho, es poca. ¿Quién trae ese dato? Hay que tomarlo. Hay que decir dónde está, a quién está afectando más, a niños o niñas, ¿no? En qué estado, en qué localidades, qué están consumiendo, qué hábitos tienen esos niños y niñas que traen obesidad infantil. En NOE, por ejemplo, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es vital para las empresas y para los gobiernos para medir cómo va la dinámica del trabajo y de los sueldos y salarios. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que les dice a los gobiernos qué percibe la ciudadanía del trabajo de los gobiernos. Es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Es la clave para saber si salimos o no de la pobreza como ciudadanos y como familia. Y en materia de empresas, pues las económicas, ¿no? Todo lo que son censos económicos y encuestas económicas, todas son de utilidad para el empresariado. Y no es posible que ande los domingos en la noche, ¿sí? Porque mi entrevistador y mi entrevistador tienen la obligación de levantar esa información. Y eso te habla un poco del profesionalismo, del compromiso, de la intensidad y el rigor con que nos comprometemos a levantar una encuesta. El INEGI es rector y también es coordinador de todos los estudios en materia geográfica. Por ejemplo, Google, cuando llegó, tuvo que coordinarse. No puede venir cualquier persona o cualquier empresa a venir a tomar fotografías. O sea, si nos vamos a información útil, pues la verdad es que los censos económicos son el referente que debemos de voltear a ver como empresarios o emprendedores. Todo el mundo tomamos decisiones todos los días, en lo personal y en lo empresarial. ¿Con base en qué estamos tomando esas decisiones? ¿La información que tengo es suficiente, es sólida, me dice lo que tengo que hacer? En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidos al blog que les trae información Hablando de Negocios. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Javier Alvarado. Él es subdirector estatal de promoción del INEGI aquí en Nuevo León. Bienvenido, ingeniero Javier. Un gusto saludar y estar con tu auditorio. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por aceptar y compartir información importante aquí para nuestros seguidores. A eso nos dedicamos, entonces estamos como anillo al dedo. Qué bien. ¿Cómo resumirías tu trayectoria dentro del INEGI y las responsabilidades que actualmente desempeñas en la subdirección estatal de promoción en Nuevo León? Yo creo que es sencillo de platicar. Realmente puedo decirte que tengo la vocación de hablar en público, ¿no? La naturaleza para hablar. Mi madre decía que debería haber estudiado para maestro. Entonces, de esencia traigo la parte de comunicar. Y el INEGI me ha dado la oportunidad a lo largo de 30 años de aprender de muchas cosas. ISO 14000, ISO 9000, mejora de procesos, documentación de procesos. Y con esta gran cantidad de productos que produce el INEGI, bueno, pues tienes mucha materia para poder platicar con la gente y poder incidir temáticamente con muchas personas. Entonces, pues la verdad es que es una naturalidad poder platicar de todo esto. Y pues hoy más que día tengo 5, casi 6 años haciendo esta actividad de promoción y ha sido muy intensiva, ¿no? Entonces, muy importante lo que hacemos. Y bueno, con esta naturaleza de facilidad de hablar, creo que encajamos muy bien la actividad, ¿no? Con mi personalidad, ¿no? Qué bueno. Brevemente así te pudiera explicar. Muy bien, gracias. Desde tu experiencia, ¿qué hace del INEGI una institución única en México y pues referente a nivel internacional? Claro. Es importante tu pregunta. Y lo dices cuando hablas de único, es único el INEGI. Constitucionalmente es el único organismo facultado para realizar censos nacionales. Es decir, nadie más puede producirlos. Y desde ahí ya estamos hablando de un diferenciador muy importante. Cierto. Y como ese ser único, como ese ente único en el gobierno, en la parte gubernamental,
pues te vuelves también como un experto en innovación conceptual, pero también te vuelves el referente donde coinciden las políticas internacionales. Es decir, muchas de las cosas que nosotros hacemos a través del INEGI no son por iniciativa nuestra, sino tienen que ver con alineaciones con organismos internacionales como la OCDE, como la ONU, la UNICEF, etcétera, en distintos temas, ¿no? Pobreza, trabajo infantil, hambre, violencia de género, economía, etcétera, ¿no? Entonces, somos un referente importante. Aparte, como organismo de muchos años y tan consolidado, pues sí, decirlo, nos volvemos un referente de forma para nuestros hermanos sudamericanos, latinoamericanos, centroamericanos. INEGI es un facilitador o un capacitador o un guía líder en otros países en términos de cómo producir, procesar información estadística y geográfica. Qué bien. Interesante. El INEGI cuenta con autonomía técnica y de gestión. ¿Qué significa esto en la práctica y cómo garantiza la independencia y la objetividad de sus datos? Sí, es bien importante. Y de hecho, esa última expresión es la necesidad de garantizar la realidad de los datos. Es decir, que los datos reflejen la realidad del país implica que estos datos no sean manipulados. De ahí entonces que el INEGI a partir de un momento se vuelve un organismo autónomo para ser garante de que la información que se publique no esté manipulada, ni inducida, ni alterada, ni sesgada por cualquier interés de cualquier tipo, ¿no? Entonces esa autonomía nos brinda esa facultad y ese poder de decirle a la ciudadanía, sea en lo individual, una persona, un estudiante, un investigador o un empresario, que el dato que le estoy dando es el dato real que pudimos obtener a partir de nuestras fuentes de información, que como más adelante platicaremos seguramente será el ciudadano, la empresa o alguna otra entidad que genere registros administrativos. Muy bien. Los censos nacionales son operaciones monumentales, ¿verdad? Sí. Que implican grandes recursos humanos y tecnológicos. Sí. ¿Por qué es tan importante que se realicen en tiempo y forma? Importante. La primera pregunta decías de la unicidad y de la obligatoriedad. Sí. El INEGI constitucionalmente está obligado a generar los censos nacionales. Hay 3 censos principales que hacemos: censo económico, censo de población y censo agropecuario. Cada uno tienen un año de realización, por ejemplo. Los censos de población y vivienda se realizan cada 10 años en año terminado 0. El anterior fue 2020, el próximo es en 2030. Cierto. Y tenemos que hacerlos, tenemos obligatoriedad de hacerlos porque está en la Constitución. Y eso nos asegura también técnicamente generar una trazabilidad y comparabilidad. Es decir, del 2000 al 2010 pasó esto, del 2010 al 2020 pasó esto, y del 2020 al 2030 pasó esto, en todas las variables que incluyen el censo de población. Cierto. Para el censo económico es diferente. El censo económico se hace cada 5 años, en los años terminados en 4 y 9. ¿no? Cada 5 años. Y tiene la misma base lógica legal. O sea, tengo que asegurar la trazabilidad. Y el INEGI hoy en día, a partir de la tecnología, también se ha vuelto muy puntual en la parte, es una parte de que habla del profesionalismo del instituto. Si el instituto, ustedes van a su página y dicen, oye, ¿cuánto sale la información de tal encuesta o de tal censo? En nuestra página ya dice qué día vamos a liberar los datos. Y ese día liberamos. Hace unos meses salió un reportero de radio de MBS, si no recuerdo, estaba asustado. Dice, oye, no me llegó el boletín del INEGI de las 6 de la mañana. Tuvimos un problema técnico con el equipo que distribuye y pues los medios dicen, ¿qué le pasó al INEGI? No nos llegó el boletín. No, pero se dieron cuenta y pues al ratito nuestras fuentes internas distribuyeron ese boletín a los medios, sobre todo, que son los que desde el mañanero noticiario matutino, 7 de la mañana, ya tiene el boletín para empezar a desmenuzar las cifras, ¿no? Entonces, más o menos así es la razón de ser, ¿no? De los censos, la importancia, la puntualidad y el cumplimiento de fechas, ¿no? Para generar trazabilidad histórica. A nivel nacional, mucha gente toma decisiones en base a esa información, ¿verdad? Sí, y todos los días.
se vuelve una herramienta para la toma de decisiones. Y eso es lo que tratamos de decirle a la ciudadanía de la importancia de nuestro quehacer. Cierto. Bien, ¿cómo influyen los resultados de los censos de población y vivienda en la distribución de recursos federales a los estados y a los municipios? Sí, buena pregunta. Vuelvo al tema de la obligatoriedad. Ajá. Si bien el INEGI está obligado a realizar censos y encuestas, sobre todo censos nacionales, como parte de algo que se llama el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. O sea, todos los datos que generamos contribuyen a ese Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. ¿Por qué existe ese sistema? Porque al país le interesa tener sistematizada la producción de información útil. Pero ¿cómo definimos qué información es útil, no? Es decir, bueno, está grabado en Monterrey, pero alguien me preguntaba, ¿y cuántos Rayados y cuántos Tigres hay? A lo mejor es importante la pregunta para saber, ¿no? Pero no es de interés nacional. Claro. Y ese término de información de interés nacional tiene que ver con que las instituciones gubernamentales de todos los órdenes de gobierno necesitan ciertos datos para poder dimensionar un volumen de algún fenómeno y a partir de eso tomar una decisión, ¿no? Obesidad infantil, o sea, hay mucho, es poca. ¿Quién trae ese dato? No, hay que tomarlo, hay que decir dónde está, a quién está afectando más, a niños, a niñas, ¿no? En qué estado, en qué localidades, qué están consumiendo, qué hábitos tienen esos niños y niñas que traen obesidad infantil. Una vez que el INEGI toma esa fotografía, la entrega y la parte de nutrición, la parte de salud, la parte de economía empiezan a tomar decisiones a partir de ese dato. Entonces, esa es información de interés nacional. Y esa no la define el INEGI, la define algo que se llama Consejo Consultivo Nacional. Es decir, se juntan los grandes organismos federales y dicen, esta línea hay que trabajarla. Esto ya no es importante y vamos a sacarlo de interés nacional. Ya. Bien. Cuando existen zonas donde no se logra encuestar o bien hay omisiones, ¿cómo corrigen esos vacíos de subregistros en futuros levantamientos? Sí, pues dijeran por ahí, uno pone y el universo dispone, ¿no? Planificamos nosotros con mucha matemática y mucha ciencia estadística detrás de lo que hacemos. Y obviamente traemos, como en todo, márgenes de error. Ustedes lo ven en las elecciones. Las elecciones se abren esperando que vayamos a votar todos. Y va un porcentaje de la población. Ese margen de error está previsto. Cuando hacemos estadística también tenemos un margen de no respuesta, un margen de fallo, ¿no? de sesgo, si lo quisiéramos decir así. Pero eso está estadísticamente planificado y tenemos la documentación está en nuestro sitio de internet. Ahí pueden ver cómo se planifica, cómo se mostró, cuáles son los porcentajes de error. Incluso estimamos los porcentajes de no respuesta. ¿Qué hago yo como INEGI? Si voy a levantar una encuesta y pongo 100 empresas y sé que traigo en Monterrey o Nuevo León un porcentaje alto de no respuesta, en lugar de definir una muestra de 100 o de 1000 empresas, pongo 1100 empresas. Entonces aumento mi muestra de empresas seleccionadas para tratar de minimizar. Entonces la que no me contestó, pues bye, tengo otra que puede darme la información y así minimizo el impacto. Digo, hay mucha matemática, hay mucha ciencia estadística, pero lo tenemos previsto. Ah, qué bien. Más allá de los números, ¿cómo se traduce el trabajo censal en bienestar social para las comunidades? Claro, bien importante. Hace rato hablábamos de la articulación con los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales, estatales y federales pues son los principales usuarios de nuestra información. Incluso son usuarios obligados de esta información. Algo que hay que dejar claro es que el INEGI no es juez y parte. Es decir, el INEGI produce el dato. ¿Cuántos niños en situación o cuántas familias en situación de pobreza extrema? Digo, no es un término, en situación de pobreza, ¿no? O en condiciones de precariedad de su vivienda. Yo voy y tomo el dato, lo proceso, lo publico, pero a mí no me toca hacer política pública como INEGI. La obligación de los gobiernos estatales, federales y municipales es agarrar ese dato y generar una política. Y como dicen los libros de administración, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede mejorar, ¿no? Entonces,
Hablamos de pobreza, hablamos de trabajo infantil. Si no sabemos cuánto y si no sabemos dónde, ¿cómo podemos definir política pública o como una estrategia de atención? Entonces, tener el dato es la principal herramienta para poder de ahí detonar una línea de acción, una política, una estrategia, etc. Muy bien. Esa es la importancia vital del dato. Cierto. Además de los censos, el INEGI levanta encuestas y usa registros administrativos. ¿Cómo se decide qué información se obtiene por cada método? Sí. Primero que nada, los censos, como su nombre lo explica, bueno, a lo mejor su nombre no es muy ilustrativo, pero los censos hay que entenderlos como un barrido total. Ajá. Es decir, voy a ir a todas las localidades a recorrer de todos los estados, a recorrer todas las manzanas y todas las viviendas hasta que intentando levantar la información de todas ellas. Y tú lo dijiste al principio, eso es costosísimo, es monumental. Entonces no hay dinero que alcance para hacer todos los proyectos con base a censos. Por eso el INEGI le aplica ciencia matemática y ciencia estadística para generar muestreos robustos que nos permitan obtener información a través de esas muestras. Es decir, el INEGI tiene varios constructos. Por ejemplo, tiene el Marco Geoestadístico Nacional. ¿Qué es el Marco Geoestadístico Nacional? El INEGI divide administrativamente, no geopolíticamente. Es decir, la división geopolítica es una y la división administrativa o geoestadística, la que nosotros, es otra. Pero corresponde mucho. Ahorita voy a explicar por qué. El Marco Geoestadístico divide la República en los estados. Y luego cada estado lo divide en sus municipios. Y cada municipio lo va dividiendo en otros fragmentos, localidades, y luego en AGEP. En municipios, y en AGEPs. ¿Qué es el AGEP? Área Geoestadística Básica. ¿Por qué el INEGI inventó el AGEP? Porque los límites de colonias a veces ni los propios ayuntamientos los conocen. Sí, y el INEGI pues no iba a poder, digamos que, suministrar la información o referirla a una colonia cuando no hay una definición de esa colonia. Entonces estos AGEP le permiten al INEGI a través de este marco geoestadístico ir categorizando cada área geoestadística. Y ahí le vamos poniendo etiquetas de estrato alto, estrato medio, estrato bajo, etc. Y también lo distribuimos en rural, semirural, urbano, etc. Le damos categorías de acuerdo al grado de urbanismo, ¿no? Y tenemos una escala. Y cuando hacemos los muestreos, tratamos estadísticamente de seleccionar áreas que le den a la encuesta o a la selección de viviendas que voy a tener una selección de todo, de forma tal de que cubra costa, montaña, estratos altos, estratos ricos, estrato rural, estrato urbano. Entonces, eso hace robustas las encuestas y me asegura la representatividad. Entonces, de esa manera es como hacemos la cobertura y aseguramos que todas las voces, todos los sectores, todos los estratos, todos los territorios sean sujetos de estudio. Y eso nos da algo bien importante, que se llama representatividad. Cuando yo a través de una encuesta, hacia allá iba, hago una encuesta y elijo 1,000 viviendas del estado, esas 1,000 viviendas me aseguran la representatividad de las 2 millones de viviendas que pudiera haber en el estado, por este esquema de segmentación y de selección. Entonces, lo importante aquí es que esa muestra me da representatividad del dato. Entonces, esa encuesta es mucho más barato porque no es lo mismo ir sobre 1,000 viviendas que sobre 2 millones. Y esas 1,000 viviendas me dan representatividad. Entonces, así es como decidimos qué hacer una encuesta y qué hacer un censo. Aparte, como los censos son a muy, muy largo plazo, las encuestas nos dan mayor oportunidad. Yo puedo hacer una encuesta cada año, cada 3 meses como la ENSU, ¿no? O cada mes como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Entonces, también esa necesidad de información hace que el INEGI tome la decisión de meter algún tema de interés nacional como encuesta. La ENSU... Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. De seguridad. Perdónenme, la ENSU es una encuesta que gusta mucho aquí en Nuevo León
Ustedes saben que hay un municipio que siempre sobresale, ¿no? Han hecho su trabajo. Y bueno, esta encuesta nacional de seguridad pública urbana valida el esfuerzo de los gobiernos municipales. Te vuelvo a responder porque es importante que trabajemos los gobiernos municipales y estatales, porque ellos tienen que estar volteando a ver nuestros datos para definir sus rumbos. Claro, ¿no? Sí, cómo no. Interesante. ¿Nos mencionarías algunas de las encuestas más relevantes que actualmente se aplican en hogares y establecimientos? Híjole, me metes en un embrollo porque en realidad todas tienen su valor. Cuando entendemos el término de información de interés nacional, todos tienen un valor y una utilidad, todos son importantes. Pero socialmente hay encuestas, sí podemos definir que tienen, digamos que una necesidad. La ENOE, por ejemplo, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es vital para las empresas y para los gobiernos para medir cómo va la dinámica del trabajo y de los sueldos y salarios en el país, en el Estado. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que les dice a los gobiernos qué percibe la ciudadanía del trabajo de los gobiernos. Es decir, yo como ayuntamiento puedo decir, no, hombre, compré patrullas y pongo acá y pinté, pero la gente está percibiendo positivo tu trabajo, está percibiendo una mejora en términos de seguridad. Entonces, esas encuestas de percepción son muy útiles, ¿no? Ya. Y me gustaría platicar también de la ENIC, que es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. Recientemente nos acaban de transferir las responsabilidades de la medición de la pobreza de un organismo que desapareció. Cierto. La ENIC, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, es la clave para saber si salimos o no de la pobreza como ciudadanos y como familia, porque mide cuánto ingresa nuestro hogar y también mide, es decir, imagínate que medimos a través de esta encuesta cuánto ingreso recibe un hogar en un trimestre y en qué gastan. Entonces eso te habla de capacidades de comprar. A lo mejor solo te alcanza para comprar alimentos, a lo mejor te alcanza para un paseo, a lo mejor y eso va haciendo que esas familias vayan categorizándose en un nivel de capacidades de hacer con su vida, ¿no? Hay gente que solo le ajusta con sus ingresos para subsistir y hay otros que de pronto tienen la oportunidad hasta de viajar, ¿no? Entonces, esas encuestas son importantes. Y en materia de empresas, pues las económicas, ¿no? Todo lo que son censos económicos y encuestas económicas, todas son de utilidad para el empresariado. Ya, sí, cómo no. Muy bien. En las visitas a casas, habitación y negocios, ¿qué sucede cuando no son recibidos las personas, se rehúsan a participar? Es decir, no dan respuesta. Claro. Voy a aprovechar la pregunta para platicar algo que es bien importante y que la gente de pronto, la ciudadanía, tanto empresarios, sea un empresario o un ciudadano, al final son personas las que nos tienen que responder. Cierto. El INEGI trabaja en base a cargas. ¿Cómo explicar? No trabaja de lunes a viernes, trabaja por carga. Es decir, a un entrevistador le damos 20 viviendas y este entrevistador o entrevistadora tiene que levantar esas 20 viviendas. Van a nuestro hogar, ahorita no estamos, tú y yo no estamos. Cierto. No hay nadie. Entonces, va a ir en la tarde. No, pues todavía no regresamos. Va a ir el martes, el miércoles. Va a preguntar, oye, ¿a qué hora se encuentra a Saúl? ¿A qué hora se encuentra a Javier? No, pues lo encuentras el sábado. Ah, perfecto. El sábado mi entrevistador va a estar ahí. No, el sábado tuviste un evento, fuiste a desayunar a Santiago, ¿no? A la presa. No te encontró. Va a ir el domingo. Y va a ir el domingo en la mañana, al mediodía, hasta que te encuentres. Entonces, a veces la ciudadanía piensa que el INEGI no es posible que ande los domingos en la noche. Sí, porque mi entrevistador y mi entrevistadora tienen la obligación de levantar esa información. Y eso te habla un poco del profesionalismo, del compromiso, de la intensidad y el rigor con que nos comprometemos a levantar una encuesta. No es que, no está, no lo encontré, pues ya. No, tenemos que insistir hasta. Y me hablabas de cómo le hacemos para cubrir. Al final de cuentas, nunca te encontramos. Y entonces tu entrevista nunca la realizamos y tus datos nunca se incorporaron. Pero ya te hablé de por qué incremento estadísticamente las muestras para decir, bueno, sé que no voy a encontrar a 10 de cada 100, pues entonces le sumo otras 5 viviendas más al proyecto y con eso
subsano o reduzco el impacto de la no respuesta, ¿no? Ya. Así lo hacemos para empresas, más o menos explicado de una manera simple, y así lo hacemos igual para viviendas. Ya, qué bien. ¿Qué tipo de capacitación y protocolos de seguridad reciben los encuestadores durante su labor en el campo? Sobre todo hoy día, Sí. O sea, es diferente hace 40 años Sí, o claro. 30, ¿no? Sí, las condiciones cambiaron. Bueno, es bien importante la pregunta. El INEGI es bien profesional. Tiene un método de 8 etapas. Se llama MPEG, le decimos, ¿no? Sí. Es como un proceso para la producción, se llama Modelo para la Producción de Información Estadística y Geográfica. Y en ese modelo hay un elemento importante, un jugador que es el entrevistador. Entonces nos interesa que el entrevistador siempre vaya bien capacitado. Todos nuestros proyectos llevan ciertos días de capacitación, 1 semana, 2 semanas, hay hasta 3 semanas de capacitación para determinado proyecto. Cómo recorrer, cómo conducirse, cómo saludar, cómo hacer las preguntas de manera específica, pero también la parte de este protocolo de seguridad. Hay un manual que nosotros les entregamos y lo platicamos con ellos. Primero es la vida de la persona. Segundo es garantizar la información, es el equipo, los documentos. Pero si la vida está en peligro, deja todo, entrega todo. Si te roban, ahí luego vemos. Lo importante es la vida. Incluso, por ejemplo, ahora en este incidente de las lluvias que están ocurriendo en estos días, Sí. la gente se repliega. Damos la instrucción, a ver, nadie se pone en riesgo. Repliéguense, que mejoren las cosas y después vemos cómo replanificamos, reorganizamos para generar. Entonces sí tenemos un protocolo establecido, ya tiene muchos años y lo trabajamos en cada capacitación con nuestros entrevistadores y entrevistadoras. Ya. O sea, sí se le capacita en todo, en completo la actividad, cómo interpretarlas. Sí, todo. Y parte del protocolo que me decías de oye, si no encuentro al informante, hay un procedimiento para decir, dejas un aviso, preguntas con el vecino, vuelves otro día, marcamos cuántas visitas. El INEGI, por eso te hablo de este modelo. Cierto. Para la producción de información. O sea, tiene una metodología. Hay manuales para cada figura, vienen en esos manuales todos los procesos. Entonces, la verdad es un trabajo muy profesional, es de talla internacional. De hecho, por eso de pronto países centroamericanos, sudamericanos nos buscan para implementar algunos proyectos en su país, ¿no? Cierto. Muy bien. En cuanto a la tecnología, el INEGI también produce información geográfica, claro, de gran valor. ¿Qué avances recientes destacarías, por ejemplo, en cartografía, en topografía, en imágenes satelitales o en tecnología LIDAR? Sí. Bueno, definitivo. No podíamos desconectar el trabajo de campo sin un referente geográfico. Te hablaba del marco geoestadístico nacional. Ajá. Ese es un insumo geográfico. Y cuando hablamos de ese marco, van incluidas toda esta parte de localidades, de redes de caminos, de orografía, etc. Y todo eso lo construimos a partir de toda una vertiente de estudio y de producción de información geográfica. Obvio, la tecnología la usamos. Cada vez, antes usábamos mucha fotografía aérea, imágenes de satélite. Hoy usamos tecnologías satelitales en línea. Es decir, el satélite se va actualizando la carta o la imagen y sobre esa hacemos estudios, sobre eso hacemos trazados, ¿no? Tenemos una gran experiencia en este tipo de actividades. El INEGI es rector y también es coordinador de todos los estudios en materia geográfica. Por ejemplo, Google, cuando llegó, tuvo que coordinarse. Por ley tiene que coordinarse con el INEGI porque es el organismo que rige la parte de imagenología o de trabajo geográfico. O sea, no puede venir cualquier persona o cualquier empresa a venir a tomar fotografías. O sea, con el dron tú te subes y tomas una foto, pero un estudio de todo el territorio ocupan coordinarse con el INEGI. Entonces, sí, definitivo que la parte de tecnología de satélites, ¿no?, está hoy en día muy embebida en todos nuestros procesos de producción de información geográfica como base para la producción estadística. Qué interesante, no lo sabía de toda esa coordinación.
Bueno, pues gracias a ti por permitirme platicar esto a los seguidores. Qué bien. ¿Qué utilidad práctica tienen estos productos geográficos para la planeación urbana, el medio ambiente, claro, o inclusive la inversión empresarial? Sí, es vital. Hablabas en la anterior pregunta de la tecnología. El INEGI ha desarrollado también herramientas geográficas. Tenemos, por ejemplo, a lo mejor voy a decir una marca, no la voy a decir. Bueno, hay productos de mercado costosos, reconocidos, que te ayudan a manejar información geográfica, mapas, puntos, vectores, polígonos, etc. Cierto. El INEGI desarrolló su propia herramienta, se llama Mapa Digital, y con esa herramienta puedes hacer cualquier estudio de polígonos, de líneas, de puntos, y puedes tú producir tu propia información. ¿Cuál es la ventaja de este mapa digital? Que toda nuestra información que producimos estadística y geográfica a través de este marco geoestadístico está georreferenciada. Es decir, ¿qué es georreferenciada? Rapidito. Cada manzana de todo el país tiene una clave asignada por nosotros. Cada manzana. Si se creó hace un año, esa ya la vimos, ya la actualizamos, ya fuimos con el ayuntamiento, la validó, y en cuanto nos lo valida, nosotros le ponemos una clave. Es decir, cada manzana tiene una clave. Y entonces yo puedo referir información a esa manzana, o a ese municipio, o a esa localidad. Y entonces, con esta base, nosotros podemos hacer estudios a través de herramientas digitales. ¿Cuál es el impacto? Que esta herramienta yo se la regalo, fíjate bien la palabra, se la regalo a los municipios, a los organismos estatales, a una Secretaría de Estado, a una Secretaría, les regalo este producto. Y con ese producto regalado se llevan toda la información del INEGI georreferenciada, la que tengamos liberada al momento. Les damos la asesoría, les damos el acompañamiento para que puedan construir una herramienta de geointeligencia. Es decir, accidentes de tránsito, 3, 4 clics, ¿dónde? ¿Quiénes están chocando más? Clic, mujeres. ¿Qué horarios? Clic, tarde, noche, geointeligencia. Decisiones rápidas basadas en información geográfica, apalancados de informaciones. Ese quehacer es el de los principales beneficios que tienen los ayuntamientos y gobiernos estatales, y eso deriva posiblemente, o pretendemos que derive, en impactos a la sociedad, mayor agilidad y precisión en la toma de decisiones. Ya. Esa información que dice tienen, el público en general la puede buscar, la puede obtener del sí. INEGI. Toda la información que produce el INEGI es información pública. Nada tiene costo, nada está escondido. Te hablaba de que tenemos los manuales, cómo producimos la información, cómo planificamos. Todas las encuestas están disponibles, cuándo publico, cuándo levanto, cómo se llama el proyecto. Todos los datos. Nosotros fuimos como INEGI innovadores de este concepto normativo que se llama datos abiertos en los años 70, 80. El INEGI empezó con los datos abiertos. Hoy en día el INEGI es un referente. Todos sus datos son descargables en CSV, que es como archivo de texto separado por comas, o en PDFs, ¿no? Cosas que son muy comunes para la ciudadanía hoy abrir, ¿no? Entonces, todo bien, a 2, 3 clics de distancia, y lo descargas, lo tienes en tu computadora. Incluida la información geográfica, cartas, cartas topográficas, imágenes, etc. Ya, qué bien. Pues a lo mejor ya nos citaste algo, pero ¿cómo ha transformado la digitalización y el uso de dispositivos móviles, el proceso de captura y de información en campo? No, hombre, la tecnología nos ha permitido avanzar rápidamente. ¿Verdad? Yo recuerdo en el 90, hicimos el censo de población del 90, y me tocó difundir a mí los resultados de ese censo, pero se liberaron hasta 1994, 4 años después. Wow. Muchísimo tiempo. Son los únicos datos, pero había mucho tiempo de diferencia entre que se producían y se entregaban a la ciudadanía. Hoy las herramientas nos permiten hacer muchas cosas. Uno, ya trabajamos con georreferenciación a través de los dispositivos, porque los dispositivos traen GPS y normalmente estamos conectados a la red celular. Entonces ya podemos trabajar geoposicionamiento, ya podemos trabajar dibujo de polígonos, ya podemos trabajar un cuestionario digital. ¿Qué ventaja nos ha dado el cuestionario digital? Uno, validación, congruencia de los datos, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, velocidad de transmisión.
Hoy en día un entrevistador anda en campo con su dispositivo levantando información. Acabamos la encuesta, sí, muchas gracias, Saúl. Cerramos el cuestionario. En ese instante se encripta el cuestionario, se bloquea y eso nos asegura la integridad de la información. Ese cuestionario ya no va a poder ser modificado, alterado, ni siquiera visualizado. Bien. Y luego todavía aparte, dependiendo del proyecto, si yo voy pasando por un parque, o a veces le decimos a nuestros chicos, vayan al parque, vayan a la biblioteca, vayan a la universidad, y si hay una red pública, tenemos un mecanismo para que en cuanto se acercan a un Wi-Fi que encuentre, se envía la información. Entonces se sale de mi dispositivo y se va a mi red de concentración de cuestionarios. Excelente. Entonces eso nos da velocidad, nada de que lo guardo, lo subo a un camión y hasta que se junten 100 y luego mando una paquetería, no. Entonces nos da velocidad, nos da integridad, nos da seguridad, nos da muchas cosas. Y sobre todo, hoy estamos entregando resultados a máximo 9 meses, 6 meses, 1 año de levantar, dependiendo del proyecto, claro, ¿verdad? Un censo tiene muchísimas preguntas. Cierto. Y ese no tardamos más o menos 1 año, 9 meses según el censo en liberar datos. Ya. Datos definitivos, ¿no? Entonces, una agilidad tremenda en base a la tecnología. ¿Esa tecnología también incluye la inteligencia artificial? De momento, mira, el INEGI tiene buena pregunta. Yo sé que ahorita es boom y tiene mucho, ¿no? Está en la ola ese concepto. Cierto. El INEGI tiene un precepto bien importante que tiene que ver con la confidencialidad de la información. ¿Qué sucede con la IA? ¿Quién tiene la IA? ¿Quién tiene el motor? ¿Quién analiza? ¿Dónde está ese servidor? No soy un experto en IA, pero yo le tengo que entregar información o datos, ¿no? Subo mi Excel y él me dice, dime dónde estoy fallando, qué va creciendo, o sea, pero ocupa que yo le dé mis datos. Ya. ¿Sí me explico? Cierto. El INEGI no puede hacer eso porque estaríamos dando datos que no son míos. Entonces, hasta el momento, el INEGI no está montado en la IA para producir información. Todavía la seguimos produciendo, administrando, conservando y preservando su seguridad nosotros. Ya. No la podemos usar. Seguramente la estamos utilizando en otras cosas, pero no en la parte de producir información, ¿no? De momento, eso es uno de los pilares de nuestro quehacer, preservar la seguridad y sobre todo la confidencialidad. Vuelvo a esto, la gente tiene que entender, y qué bueno que me lo preguntas, que el INEGI no comparte información con nadie. Ni con una IA, ni con la nube, ni con Google. Todos nuestros caminos son punto a punto. O sea, ese celular que yo te digo que sube una pregunta, se conecta a un servidor mío, de INEGI. Entonces no hay intermediarios, es punto a punto. Ya, qué bien. ¿Sabe? Muy bien. ¿Qué encuestas o indicadores del INEGI consideras más útiles para empresarios y emprendedores de Nuevo León, por ejemplo? Bueno, Nuevo León es uno de los estados más importantes en materia económica, lo dicen todos los gobiernos. Y si nos vamos a información útil, pues la verdad es que los censos económicos son el referente que debemos de voltear a ver como empresarios o emprendedores. Como emprendedores, el INEGI tiene toda la información de todos los establecimientos que decidieron atendernos. Con base en eso, tecnificamos una herramienta que le permite a un emprendedor que tenga una ocurrencia. Quiero poner, no sé, una tortillería, una refaccionaria, un taller. Perfecto. Con la información nuestra, podemos ayudarle a simular su negocio que está él visualizando. Qué interesante. Y ese proyecto, con base en unas preguntas, lo comparamos su proyecto con el mismo tipo de establecimiento que ya hay en su municipio, en su estado y en el país. Y eso le da una referencia de mi proyecto está muy pequeño, está muy sobrado, ¿no? Me hace falta meter más personal, me hace más maquinaria, ocupo estimar unas ventas mayores, porque la propia herramienta del INEGI te dice cómo estás con respecto a los otros establecimientos que ya están vivos, que ya están operando del mismo género. Para emprendedores. Y para empresas establecidas, es una pregunta bien importante y por eso aprovecho para decirles que es importante que como empresarios participemos en las encuestas y censos del INEGI. Construir el ecosistema que representa una cadena productiva. Los censos económicos
están, digamos que cubren todos los sectores de la actividad y desde ahí entender esto. Si yo soy un fabricante de salchichas, un productor de salchichas, tengo necesidades de inmuebles, tengo necesidad de maquinaria, tengo necesidad de proveedurías, tengo necesidad de empaques, tengo refrigeración, logística y transporte, camiones refrigerados, mercadotecnia, etcétera, y diseño. Para producir esa cadena de suministro hacia atrás, ahorita estoy solamente hacia atrás, la puedes encontrar en una herramienta que se llama el DENUE. DENUE es el Directorio Estadístico de Unidades Económicas de México. Este directorio tiene todas las empresas que nos decidieron participar con el censo y están categorizadas. Entonces, si yo necesito una empresa que me venda molinos industriales de carne, de tal, o sea, busco eso. Fabricantes de maquinaria, de molienda, de carne, O puedo fabricantes de equipo para procesamiento de alimentos. Y me va a dar un listado de empresas. ¿Sí? Bien. O sea, desde ahí podemos identificar proveedores. Y hacia adelante del proceso ya tengo las salchichas hechas. ¿A quién se las voy a vender? Minoristas, mayoristas, importadores, exportadores, ¿a quién? A través de la información que tenemos nosotros podemos ayudar a los empresarios a encontrar esas empresas en donde nosotros pudiéramos colocar ese producto. Entonces, fíjate la importancia. Si yo quiero innovar en algo, a ver, ¿cómo está? Primero, ¿cuántas fábricas de salchichas hay? Pum, te dice nuestra herramienta. ¿Dónde están? Pum, te dice dónde están. Okay. ¿Son grandes, son chicas? ¿Cuántos empleados tienen? 1, 10, 15, 50, 250 y más. Ah, carajo, aquí está uno muy grande. No voy a competir. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, y de todo esto, pues el INEGI tiene una posibilidad de enseñar a los ciudadanos a usar, a encontrar y aprovechar esta información. Bien. ¿No? Claro que sí, muy interesante. Que vaya, es una herramienta que no sé si la usa son mucha varias, gente, pero, son varias, pero esta es una de las más qué bueno importantes. Que la damos a conocer. Claro que sí. ¿Qué revelan las encuestas empresariales como la ENAPROCE, ENAFIN o la ENCRIGE? Okay. ENCRIGE, ¿verdad? Sí, ENCRIGE. Sobre productividad, financiamiento y regulaciones. Vamos a desmenuzarlas, ¿no? Sí. La ENAPROCE es una encuesta nacional que mide la productividad de las empresas. ENAPROCE. Como su nombre los dice, habla de financiamiento, de vinculación con el mercado interno o externo, cuánto produce, cómo lleva su contabilidad, si tiene créditos, etcétera. Entonces, todo eso, ya nomás fíjate lo que te dice. Es una fotografía de cómo están produciendo las empresas, con qué situación y cómo están vinculadas, ¿no? Con qué apoyos. La ENAFIN es la Encuesta Nacional de Financiamiento. Esa está muy interesante. Funciona para empresas y lo que detectan es cómo está el acceso al financiamiento empresarial, por qué lo usan, si no lo usan, con quién lo contratan, con qué motivos lo contratan, ¿no? Y es interesante, o sea, desde ahí ya te está diciendo, o sea, cuándo obtuviste crédito, de quién lo obtuviste, ¿no? ¿Cómo lo pagaste? ¿Para qué cosas lo usaste? Para maquinaria, para pagos, para sueldos, para deudas, etcétera. Son estudios muy focalizados. Cuando hablamos de interés nacional, fíjate, la ENAFIN habla de midamos cómo está el tema del financiamiento en las empresas, ¿no? ¿Qué tanto se está usando o qué tanto no se está usando? Y lo que es bien importante también, ¿qué tanto acceso tienen las empresas a opciones de financiamiento? Es un tema que el empresariado vive mucho, ¿no? No, pues no tengo dónde. No, me prestan hasta cierto punto. No, me piden tales cosas para... Esas problemáticas es lo que mide el financiamiento, ¿no? Y la última, que era la ENCRIGE, que es la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental. Esta mide la efectividad de los gobiernos. ¿Sí? De qué tan efectivo es lo que están haciendo. Y es una encuesta de percepción ciudadana. Es decir, las otras son empresariales. Es decir, las empresas opinan qué están haciendo. Pero cuando hablamos de una encuesta de percepción, es cómo siente la ciudadanía que está, qué tanto está generando impacto lo que los gobiernos están haciendo, ¿no? Un poco te digo, no,
con 20 patrullas, 100 helicópteros, ¿no? Pinté, pavimenté, ok. Pero la gente dice, pues sí, pavimentaste, pero no es lo que yo ocupo. Yo lo que ocupo es seguridad, o yo lo que ocupo es agua, ¿no? Yo lo que ocupo es transporte. A veces los gobiernos hacen cosas pensando en que eso es lo que necesitan, pero la ciudadanía tiene otras necesidades. Y esa encuesta es lo que mide, ¿no? La congruencia entre lo que los gobiernos hacen y lo que los ciudadanos necesitan y esperan que el gobierno les resuelva. Entonces, vuelvo, hay utilidad, hay interés nacional en esto y sobre todo hay datos base para ajustar los rumbos desde un gobierno municipal o estatal. Cierto. En ocasiones distintos medios publican cifras aparentemente diferentes sobre el mismo tema. ¿Cómo debe de interpretarse esa variación y qué recomiendas para evitar confusiones? Claro. Es bien importante. Todo mundo puede producir información. O sea, cualquier organismo, cualquier secretaría, cualquier empresa puede producir información. O sea, llevas tus registros, llenas un Excel, tienes un sistema. El tema que puedo decir del INEGI o lo que yo puedo decir que hace el INEGI es ese rigor metodológico. Uno, muchas veces usamos datos y estamos refiriéndolos a medias o los estamos refiriendo de una manera con respecto a un universo que es diferente. Cuando ustedes ven una publicación del INEGI, te dice una gráfica. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Por decirlo. Tasa o porcentaje de violencia digital entre hombres y mujeres, pero el INEGI siempre te dice de 2024, te da el año, para la población entre 12 y 29 años. Es decir, el INEGI es muy preciso a la hora de decirte qué está presentándote con referencia a qué año y de qué rango poblacional. ¿Sí? Entonces, ese nivel de especificidad hace que los datos del INEGI pues tengan cierta certeza y cierta solidez. Y también hablamos de los mecanismos a través de los cuales nosotros levantamos la información. Ya te hablé del modelo de producción de información estadística y geográfica, que es muy riguroso para nosotros. Cierto. ¿Cómo levantan o cómo generan el dato otras fuentes? No lo sé. Yo sí te puedo hablar que el INEGI es riguroso, pero ¿no? Yo te puedo decir orgullosamente, nadie tiene, ningún otro organismo, ninguna universidad, ningún instituto tecnológico tiene un marco de viviendas. Es más, no tiene el inventario de viviendas que tiene el instituto para poder seleccionar una muestra tan específica y tan científicamente medido como lo hace el INEGI. Entonces, la verdad es que el rigor de nuestro quehacer y nuestros datos le da mucha solidez, ¿no? Yo respeto los datos que producen otras personas. Mi comentario sería citar siempre la fuente, que es algo que mucha gente que habla de datos, ¿no? Nunca citan la fuente, ¿no? Y quienes citan la fuente, está muy bien. Ahí tienes un marco para saber si el dato que yo estoy planteando o exponiendo tiene una base sólida o no. Entonces, como recomendación sería eso. No le crean todos los datos a toda la gente. Vean las fuentes a las que está refiriendo y sobre todo verifiquen el dato que están publicando, ¿no? Muy bien, Javier, gracias. No, hombre. ¿Qué significa que los datos del INEGI sean considerados como información de interés nacional? A lo largo de las preguntas que hemos estado atendiendo es eso. Te decía un ejemplo que me preguntaron, ¿no? Un chico dice, oye, sí, ¿cuántos rayados y tigrillos hay, no? O sea, de tigres o rayados. Pero a lo mejor así es información que interesa, pero no es una información que tiene la categoría de interés nacional. Cuando una información es de interés nacional, primero es porque obedece a una necesidad transversal a todo el país, es decir, todos los estados, a todos los organismos, y que es necesario tener ese dato porque lo necesitamos para tomar decisiones a nivel de gobierno. Y lleva 3 criterios. Ahorita no te quiero mentir diciéndote cuáles son los 3 criterios, pero uno de ellos es que la manera primero que puedas generar esa información de manera constante, que la fuente sea sólida, y hay otro que no me acuerdo ahorita.
Pero entonces yo no puedo tomar una información de interés nacional por algo que es volátil, ¿no? Por algo que es eventual, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el COVID. Nosotros mismos hicimos algo que se llama impacto del COVID en la educación. Hicimos otro proyecto que se llama impacto del COVID en el mercado laboral. Y medimos cómo estaba afectando el COVID. Pero como el COVID es estacional, es decir, solo se presentó el COVID en 2020, 2021, sí, todo ese ambiente alrededor del COVID, esa información no se puede convertir en información de interés nacional. ¿Por qué? Porque ocupo que haya COVID todos los años para poder medir y trazar. Entonces, desde ahí ya no puede ser información de interés nacional. ¿Qué sí es información de interés nacional? Inscripción en las escuelas. Tú sabes que cada año vas a tener un volumen de inscripciones en las escuelas. Sí. Como eso te da repetibilidad, la SEP va a seguir siendo la secretaría que genere esa información. Entonces te da esos elementos de siempre va a generarse la información y la información no está sujeta a algo que vaya a desaparecer, ¿no? Entonces un poquito así es la información de interés nacional, pero tiene que ver con que se necesita para las grandes decisiones del país. Cierto. ¿No? Hemos visto mucho de la información que podemos obtener del INEGI o de su plataforma. Claro. Pero en cuanto al programa de INEGI Informa, ¿qué nos puedes ampliar de eso? Sí. INEGI Informa es el canal, ¿no? Es el canal, es el medio, es ¿cómo se dice? El ente para decirle a la gente INEGI Informa. Es como un eslogan, ¿no? INEGI Informa. Y envuelve la estrategia a través de la cual el INEGI, que produce información estadística y geográfica, intenta ciudadanizar la información. ¿Qué es esto? Que la gente sepa qué información tenemos, sepa dónde está, sepa cómo entenderla y sepa cómo usarla. Entonces, INEGI Informa, aparte de subir una página con datos abiertos, también incluye estrategias de promoción, de difusión, de comunicación, de divulgación y hoy nos ven en la tele anunciando que estamos levantando información, pero igual a la vez estamos diciendo en el 2020 teníamos 29 años, ¿no? Como edad promedio. Hoy hay que saber cuánto. Entonces estamos dándoles datos a la ciudadanía. Y forma parte de los servicios que hacemos, ¿no? Esta parte de venir a charlas, de dar conferencias, de dar presentaciones, de hablarte puntualmente de una encuesta como la ENCRIGE, la ENAFI, ¿no? La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que ya platicamos antes. Entonces, es eso. INEGI Informa es el medio a través del cual el INEGI difunde la información a la sociedad por distintos medios. Qué bien. Qué interesante. Pues ya estamos por terminar la entrevista, pero ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros espectadores sobre la importancia de participar, de usar los datos con responsabilidad para construir un México mejor informado y por ende más justo, ¿no? Claro. Pues mira, cerramos con esto y me parece que es bien importante. Todo el mundo tomamos decisiones todos los días, en lo personal y en lo empresarial. Cierto. En lo, digamos, un ciudadano, un ama de casa, un investigador, un empresario toma decisiones. Un poco la referencia sería con base en qué estamos tomando esas decisiones. O sea, la información que tengo es suficiente, es sólida, me dice lo que tengo que hacer. Y entender que el dato que publica el INEGI no lo inventa el INEGI. O sea, el INEGI es un medio para producir la información. La información en realidad es ciudadana, es un aporte ciudadano. Mira, te voy a decir un ejemplo bien importante, sé que ya estamos sobre el tiempo. Se habla mucho de violencia de género. Te voy a pedir, ¿hace cuánto hablábamos de eso? Hace 10 años no hablábamos de eso. Cierto. Hace 5 años empezó a crecer. Y entonces decían, no, hay mucha violencia de género. No, Nuevo León es el estado más violento de todo el país. ¿Dónde dice? ¿Quién lo dice? El INEGI el INEGI recibe la instrucción de generar información asociada con la violencia de género y entonces nosotros como instituto producimos el dato de quién, dónde,
de qué tamaño es el problema de violencia de género. Una vez con ese dato, ya podemos ver que hay reflejos en leyes, política pública, instituciones creadas para, protocolos creados para atender ese tipo de cosas, reacciones, cuerpos policíacos específicos para tal o cual proceso asociado con la violencia. Cierto. Ahí está la aplicación. Pero lo más importante, ¿cómo puede el INEGI saber cuánta violencia hay si cuando yo voy a las viviendas no me responden las preguntas? Y mira, después hablaríamos de cómo hacemos esa pregunta, pero tenemos mucha secrecía para generar esa información. Tenemos mucha metodología para generar ese dato. O sea, yo no llego a preguntarle, oye, ¿te violentan en tu casa? No. Hay un mecanismo basado en la tecnología donde yo le digo, oye, ¿sufre algunos de estas situaciones en el hogar? Le volteo mi teléfono, el entrevistador le voltea el teléfono y la mujer, en este caso, con su dedo, le da clic a la opción que ni el entrevistador conoce la respuesta, ni la ve, solo la mujer, en este caso entrevistada, sabe qué opción. Qué bien. O sea, fíjate esto, pero vuelvo a este tema de la pregunta. ¿Por qué es importante? Porque sin la confianza de las personas, sin la participación de los empresarios y las empresas, pues no puedo construir el dato que refleje la realidad de lo que estemos platicando y en consecuencia, pues las decisiones van a tener un cierto sesgo. Entonces, la invitación es a que confíen en el INEGI. Ya hablamos de la secrecía, ya hablamos de la confidencialidad, ya hablamos de cómo cerramos los cuestionarios. Entonces, confíen en nosotros. Y hablábamos de estas posibilidades que tenemos para capturar la información o obtener la información sin necesidad de que interactúes con un entrevistador. O sea, tenemos mecanismos para que el ciudadano conteste las encuestas desde la privacidad de su hogar sin tener contacto y el empresario también, desde el tiempo que tenga el empresario, puede responder la encuesta que le toque asociada a la empresa en línea. Entonces, hay posibilidades de que... Entonces, hay la invitación que confíen en el INEGI. Finalmente no traigo mi credencial aquí, pero platicarles algo que es bien importante. Son tiempos de incertidumbre, son tiempos de dudar de las personas. Y ya hablamos de que mi entrevistador o entrevistadora va a andar un domingo a las 9 de la noche queriendo levantar una encuesta. Perdóname, hablas de la encuesta que están realizando ahora de septiembre y octubre. La encuesta intercensal. Noviembre, sí. La encuesta intercensal, qué bueno que me acuerdas, había pasado a comentarlo. La encuesta intercensal y responde varias preguntas de las que me hiciste. Arrancamos el 6 de octubre y terminamos el 14 de noviembre. La encuesta intercensal es una encuesta muy grande que nos permite actualizar los datos de población que se levantaron con el censo 2020, ya hace 5 años. Cierto. Entonces, el próximo censo lo vamos a hacer en el 2030, si Dios quiere, ¿no? Entonces, en el 2025 le damos una actualizada a esos datos. Y vamos a ir a todo el país intentando actualizar la información. Y buena pregunta, porque nuestros entrevistadores y entrevistadoras van siempre con chaleco, con mochila, pero lo más importante es su credencial. La credencial en el anverso trae un código QR y ese código QR le permite a la ciudadanía escanearlo, entran a un sitio y ahí en ese sitio con 3 datos, el estado, un nombre de la persona y el número de credencial que viene en la misma credencial, les arroja el nombre completo, el puesto de la persona, el proyecto en el que está trabajando y les arroja la misma imagen en el sistema que la que trae en su credencial. Y de esta manera el ciudadano puede asegurarse de que quien toca la puerta efectivamente trabaja para el INEGI. Y es un mecanismo que no sé si el INE lo tenga, pero creo que nadie lo tiene para verificar así en ese sistema. Y es muy padre porque hoy me contratan a mí, hoy me suben a ese sistema. Mañana me renuncio o se acaba mi proyecto, mañana salgo de ese sistema. Entonces, si alguien quiere usar la credencial, ya no le va a dar, ya no le va a responder. Entonces, eso es para generar confianza y certidumbre en la ciudadanía. Así es que la invitación final es que atiendan al entrevistador, lo verifiquen y ya que lo verifiquen, le respondan su encuesta o su censo. Muy bien. Pues gracias, ingeniero. No, hombre, el gusto. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por... ¿Quisieras agregar algo más que no hayamos tratado? No, pues me quedé corto quizás un minuto este tema de la importancia de la participación ciudadana, ¿no?
yo trabajo mucho con los gobiernos estatales y Nuevo León se presume, de hecho tenemos una encuesta, ¿no?, de un censo estatal. Nuevo León es el estado que más espacios de participación ciudadana genera, gobierno con ciudadanía. Y yo en mis eslogans de WhatsApp, en mis estados de WhatsApp, digo, bueno, pues es hora de demostrar que sí, Nuevo León es el estado que más participación ciudadana presume, es hora de demostrarlo, ¿no? Y cómo podemos ejemplificar o vivir este primer lugar, ¿no?, que presume Nuevo León en participación ciudadana, es participando y atendiendo las encuestas, no solo del INEGI, también Salud tiene encuestas, Gobierno Federal en Bienestar tiene encuestas, ¿no? Y todos tienen un objetivo. Creo que lo importante es documentarnos, no creer todo lo que se dice en redes sociales, ¿no? Un poco por eso yo siempre hablo de esta posibilidad de verificar al entrevistador del INEGI, ¿no? O sea, no me creas, verifícame. Y una vez que me verifiques, confía en mí y concédeme la información. Entonces, Nuevo León, la invitación es a participar, ¿no? A demostrar que es el estado más participativo de todo el país. Primer lugar en todo, ¿no? Bueno, en esto también habría que demostrarlo. Sí, ¿verdad? Gracias. Estimado Saúl, gracias a ti. Gracias, amigos, por seguirnos en nuestro blog, donde les presentamos información interesante como esta que acabamos de desplegar para ustedes del INEGI. Son muchos datos, mucha información. Espero les sirvan, que la compartan y pues que colaboremos con el INEGI para tener mejor información, mejores datos. Pues que la pasen bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Gracias.